si es que ha dado un problemilla, decía que no había conexión. Bueno, que buenas noches, buenas tardes, noches, porque ya estamos acercándonos al verano y por estas latitudes todavía es de día a las 9 de la tarde, noche. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos en Conexión y ya sabéis que nos reunimos aquí para hablar de cosas que nos parecen interesantes, a los que os contamos nuestra vida, nuestras cosas, nuestros sueños. Y hoy va un poquito de eso, el, el directo de hoy. Seguramente sea breve porque estoy agotado. Hoy ha sido un día muy largo. Me ha tocado ensoñar una realidad que me tiene un poquito despistadillo, pero que así son las cosas. Entonces, es que vengo de médicos y tú sabes, eso a veces te lía. Entonces, el cansancio es otra de las fuentes de ensueño, porque cuando uno está cansado, cuando el cuerpo físico está cansado. ¡Hola, Saba! Me dice París de Rubino. Hola, sí, es bueno verte de nuevo, amigo, es bueno saber que estás ahí, es bueno sentirte, así es que gracias. Hola, Daniela, qué bueno también saber que estás por aquí. Hoy comentaba que vamos a hablar de eso que... Hola, Verónica también, de soñar, de ensoñar, de soñar en voz alta. La primera apreciación de soñar en voz alta nos podríamos ir a lo que hablamos ya hace meses, cuando nacimos con el grupo Connessioni. Hice varios directos acerca del sueño, de los trastornos del sueño y en particular del insomnio. Bien, soñar en voz alta se podría enmarcar dentro de un trastorno del sueño, de las parasomnias, que sería hablar por la noche en voz alta sin ser consciente de, y que es una de las parasomnias, es uno de los trastornos posibles del sueño, más allá del famoso insomnio que todos conocemos. Pero no va por ahí, no va por ahí. Hoy estoy mucho más poético, si queréis, que eso. Quiero mm, que me contéis, quiero contaros lo que yo entiendo que es soñar en voz alta. Yo tengo una frase que define un poquito mi comprensión del mundo onírico, que es reír es soñar en voz alta. A mí me gusta mucho esa idea, que reír sea soñar en voz alta, porque daros cuenta de lo precioso, de lo hermoso, de lo bello que es oír reírse a otros. Y todos recordamos un evento, cualquiera, cada uno el suyo o los suyos, en el que alguien empieza a reírse y se ríe el siguiente, y se ríe el siguiente, y se ríe el de allí, y se ríe alguien que no te conoce, y se ríe otro que no te conoce, y se puede llegar realmente a una euforia, a una risa colectiva, sin que nadie sepa el origen. Porque reír sí es contagioso. Sabéis que los últimos estudios sobre el contagio dejan mucho que desear, sobre las leyes iniciales que decían que te contagias por un hachís o por cualquier cosa. Parece que hoy hay datos nuevos a nivel científico, pero no es el caso, no vamos a tratar eso. Pero sí sabemos todos por propia experiencia que la risa sí es contagiosa. Entonces por eso me encanta eso de que reír es soñar en voz alta. Porque cuando tú te ríes y se contagia a otro, le estás contagiando algo inexpresable. Me refiero a la persona que no estaba atento porque tú puedes haber contado una cosa muy graciosa y entonces nos reímos. Pero es que se ríe alguien que no sabe de qué estamos hablando, es un contagio de energía, es un contagio de energía elevada, es un contagio hipnótico, porque ahí se produce un enlace de partes de nosotros que son más subconscientes que las conscientes. Porque tú conscientemente, si te preguntan de qué te ríes, pues no lo sé. Se empezaron a reír aquellos dos y yo me estoy riendo también. Bueno, eso os lo quiero dejar como un comentario, como si queréis
una frase, un alma mater sobre cómo pienso yo que deberíamos de estar, mucho más risueños y reírnos muchísimo más. Hoy me contaba mi esposa, estábamos sentados, mis hijos practican rugby y estábamos, bueno, no fue antes de llegar, pero bueno, después sentados allí y veíamos a las personas que entraban y salían del espacio y me decía, pero Jurín, cuánto ceño fruncido, cuánta gente con el pensamiento ocupado en cosas que le hacen sentirse así. El ceño fruncido no es de alegría ni de diversión, es de preocupación, de depresión, de ansiedad o de lo que queramos ver. Y entonces cambié el hilo de la conversación de hoy, lo aparté y dije, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de soñar en voz alta? Y le voy a dar una perspectiva nueva, un insight que ha llegado hoy. Y es, cuando nosotros soñamos en voz alta, es cuando hablamos. Pero cuando hablamos de algo que no es un hecho fehaciente. Si yo me pongo aquí a recitar la tabla del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, estoy hablando, pero no estoy soñando, estoy recitando. Si me pongo a leer un libro didáctico, estoy estudiando, no estoy soñando en voz alta. Soñamos en voz alta cuando contamos cosas que fueron o cosas que serán. Pero claro, ahí también hay un matiz que tenemos que revisar. Si os fijáis, esto se debe a que cuando estoy pensando en lo de ayer, en lo de hace un rato, en lo del año pasado, en lo de hace 5 años, normalmente estoy bajo el influjo de emociones negativas, de emociones que me generan drama. Y cuando esas emociones las repito una y otra vez, y son emociones ancladas en el pasado, generan una enfermedad que está diagnosticada, descrita y clarísimamente instaurada en nuestra realidad, que se llama depresión. Sí, sí, sí. Cuando uno repite sistemáticamente algo que le pasó, algo traumático, dramático que le pasó, si os dais cuenta, si os ha pasado, que me imagino que a casi todos nos ha pasado, que alguien te cuenta lo que le pasó con su expareja, cuando tuvo el accidente de coche, cuando se cayó por la calle porque se tropezó y se dobló el tobillo. Si os dais cuenta, estas personas que la repiten una y otra y otra y otra vez la historia, si eres observador te vas a dar cuenta que la alimentan, que le dan matices y que la versión alfa o beta, mejor dicho, la versión una que te contaron el día después de o al poco tiempo, frente a la versión X más 27 que te la ha contado el otro día, ha cambiado y generalmente genera más drama. Es decir, estamos inventando, estamos soñando en negativo, como la hipnosis negativa, estamos haciendo autohipnosis negativa, porque soñar y resoñar una y otra vez lo mismo, verbalmente, y recordad aquello de al principio fue el verbo, hacer que esto vibre, que nuestro chakra garganta, en conexión con los demás, vibren en esta baja sintonía del drama, en la baja sintonía de la depresión, hace que seamos infelices y que estemos así permanentemente. Por otro lado, ¿qué ocurre? Voy a anotar para luego no olvidarme una cosita. Vale, ahora me ha llegado también, vamos a hablar de otra cosita después. ¿Qué ocurre cuando alguien, en vez de hablar permanentemente del pasado, habla del futuro? Y que lo hace en ese entorno, en el entorno de una baja vibración, desde la preocupación. Está diseñándote lo que le va a pasar. Está diseñándose lo que le va a pasar. Y está diseñando porque es que esto va cada vez peor, porque yo es que
ni para comer, porque es que mira tú este tío lo que me dijo, porque este jefe mío es un tremendo cabrón, porque no sé qué y no sé cuánto. Eh, en soñar permanentemente un futuro que por consiguiente no existe aún, en esa vibración va a hacer que creemos ese futuro, eso ya lo sabemos, ¿no? Que atraigamos hacia nosotros, si no ese futuro, uno parecido, similar, y eso nos genera ansiedad. Y estamos en ese estado permanente de ansiedad propio de aquel que tiene la incertidumbre permanente de lo que va a venir, pero desde la convicción de que lo que va a venir va a ser malo, porque lo está creando, lo está alimentando. Entonces esto es ensoñar en negativo. Esto es autohipnosis negativa. Y daros cuenta, observar cuánta gente alrededor vuestra, ojalá que no, ojalá que estéis en una comunidad sana como Conexión y en una comunidad divertida, amable, chisposa, en una comunidad disponible, dispuesta para la sanación, autosanación y sanación. Ojalá, pero si te vas a la calle, te sientas, no sé si vives en Palermo, no sé si vives en Roma, o si vives en París, en las cercanías, en Manchester, en Sudáfrica, o ahí en Barcelona, Madrid, o en este pueblito. Pero si te sientas en un banco de un parque y ves pasar a la gente está preocupada. La gente está depresiva y o ansiosa. Y eso lo manifiesta esto. Y esas ojeras, ¿verdad? Y esas bolsas. Bien. ¿Y qué os cuento con todo esto? ¿Que la cosa está mal y no sé? No, no, no. Os quiero contar que soñar en voz alta no es eso. Soñar en voz alta es ser capaz de ver, de decir y de sentir esas cosas que tú quieres que sean. Y ahora voy al apunte que me he hecho antes. Eh, los niños. ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo porque a mí me pasaba, me imagino que a todos nos ha pasado y que ahora lo vemos en los niños. Un niño que le dice, tienes que aprenderte la tabla del 3 de la que hablábamos antes, o tienes que aprenderte de memoria las capitales de Europa, o tienes que aprenderte a hacer una ecuación de segundo grado y resolverla, lo que sea. Y el niño se pone, angelito mío, muchas veces con intención, con ánimo, claro, y se pone, pero cuando lleva un rato, ¿verdad? Mirando a dónde, a su lado izquierdo, arriba, y con esa cara, con esa cosa de, mira tú, esa cara normalmente alegre, lejos de fruncir el ceño, y el papá, el educador, el profesor, quien sea, se acerca y le dice, estás en los mundos de Babia, estás mirando las musarañas, caramba, despierta. Es la expresión, ¿verdad?, que yo he vivido. A mí me lo decían, despierta. Es decir, tú estabas soñando. En este caso no estabas soñando en voz alta porque eras chiquillito y estabas en tus cosas. Pero los niños sí sueñan permanente en voz alta, ¿verdad? Permanentemente. Porque todos hemos visto a niños jugar. Y ese niño, cuando está jugando, si resulta que tiene un palo, ese palo es una varita mágica. Y convierte a la piedra en una rana. Y los niños que están jugando ven la rana. Y ven la varita mágica. Y si de pronto, por arte de Birli Birloque, el palito se convierte en un sable de luz, empiezan y te hacen un combate de Star Wars, pero de lujo. Y de pronto ese palito resulta que simplemente es un palito y hacen así, lo tiran. Porque esos niños han soñado en voz alta, han jugado. Y jugar es otra de las formas de soñar en voz alta. Pero ¿qué pasa? Que los mayores ya no jugamos, ¿verdad? Y si jugamos, ¿a qué jugamos? A las cartas, o al ajedrez, o no sé, ¿a qué más? Pero yo hablo del otro jugar. De ese jugar. Este fin de semana conocí a una gente que juegan
a juegos de rol. Gente adulta, 30 y 30 y pico de años, que juegan a Warhammer 2000 o 4000 o no sé qué, perdonad, pero no tengo ni idea quién. Si alguien me entendéis, disculpad porque no sé cómo se llama siquiera el juego. Pero son juegos de rol. Y me estuvieron explicando en qué iban. Y eran señores adultos que juegan a ser niños. Y de pronto, en ese juego, pues podía ser una sirena, podía ser un dragón, podía ser un... No sé, no me sé los nombres. Pero tú tenías que encarnar de alguna forma a ese personaje. Y ese personaje tenía unas capacidades, y ese personaje tenía una serie de limitaciones, y tú no podías metajugar, es decir, no podías ponerte con la conciencia de la persona que juega, sino que tenías que ser coherente con las capacidades de la carta con la que juegas. Caramba, ¿cómo se parece eso a un alma manejando un avatar? Caramba, ¿cómo se parece eso a lo que nos han expresado tantísimas tradiciones, desde la budista, algunas nativas mesoamericanas, incluso la cristiana, de que hablan de que la vida es un sueño y los sueños, Calderón dice, y los sueños sueños son. A mí me gusta decir, y los sueños vida son. Entonces, es bastante interesante cómo el soñar es un proceso hipnótico, porque dejas manifestar tu subconsciente sin filtros. Y entonces vuelvo a hilar con el comienzo con el título de este ratito, de este directo, que es soñar en voz alta. Ya la neurociencia, ¿verdad?, nos habla, imagino que todos conocemos, todos habéis leído poquito o escuchado a Joe Dispenza, a Matthew Walker, que yo siempre los nombro, pero es que me encanta y todavía sigo escuchando audios de ellos, cada vez más contento por atender a sus enseñanzas, ¿no? Y está claro que en soñar, hablar en voz alta de aquellas cosas que tú deseas en coherencia, te hacen vivirlas, al menos a nivel fisiológico, neurológico. ¿Cómo es esto? Vamos a repetirlo. Si uno es capaz de verse, proyectarse en una realidad en la que él se siente bien, con una intención y con una acción en coherencia, las tres, tu cerebro, tu cuerpo, fisiológica y neuronalmente, están sintiendo esa realidad. Es decir, estás viviendo esa realidad, con lo cual puedes generar recuerdos de un futuro por venir. Y cuando tú recuerdas lo bien que te has sentido, lo feliz que eres en un futuro por venir, tu cuerpo está viviendo esa realidad. Entonces es por eso que os invito a todos a soñar en voz alta. No a expresar una preocupación, un drama permanente, un miedo. Uy, que se va la luz, uy, que se va la luz, que nos van a dejar sin luz, uy, que no va a haber de comer, uy, uy. Chicos, señores, señoras, eso está diseñado para que no soñemos en voz alta. Eso ya lo hemos hablado, eso es hipnosis negativa, la hipnosis del miedo. Vamos a crear la otra realidad, que es la que nosotros vivimos. Todos sabemos que se generan realidades a partir de donde uno está. Si vas al aeropuerto y vas mosqueado y has discutido con el taxista porque sientes que te ha engañado, que te ha llevado por otros sitios, y cuando sales resulta que tu avión está en retraso y vas al mostrador y protestas, descuida. Todo lo que te va a venir va a ser complicado. Y eso es así, y eso está archidemostrado. Si tu actitud es diferente desde la aceptación, cuidado, esto no quiere decir que te tragues aquello que te den por sí, siempre, no, claro que no. Pero si tu actitud es coherente con un bienestar, con un
las cosas vienen y yo las puedo manejar, van a pasar cosas bien diferentes que desde la otra actitud. Y eso lo hemos experimentado todos, creo que todos los que estáis aquí viéndome, y todos los que escuchéis esto, cuando sea, sabéis que esto es así porque lo habéis vivido y experimentado. Entonces, nosotros somos los creadores de nuestra realidad, al menos en parte. Porque claro, tú puedes querer que haya sol, vives en el hemisferio norte, es enero y cae un chaparrón o cae nieve. Y si vives en Finlandia, pues más. Y claro, dices, es que yo quiero crear mi realidad y que sea soleado hoy. Capaz que el sol te visita y te da un rayito, pero contras, estás pidiendo cosas que no son coherentes. Entonces la coherencia de tu deseo con tu realidad, con tu ímpetu, con tu impulso, con tu intención y con tu acción, y desde luego las emociones, claro, son necesarias. Y esa coherencia pasa por la razón, desde luego que sí, pero también por el corazón y desde luego por las emociones. Entonces, insisto, os invito a soñar en voz alta. El mecanismo es ese, es mirar qué anhela tu corazón y darle forma a través de tu razón para trabajar de a poquito en que eso ocurra. Mientras vas a recordar el futuro, porque vas a tener las sensaciones y se van a generar las redes tridimensionales, neuronales, suficientes como para ver las oportunidades que te acercan a ello. Entonces es fundamental que soñemos en voz alta. Es fundamental que te juntes con una amiga, con un amigo y le cuentes cuáles son tus anhelos y los dibujes y los diseñes y le pongas colores y música y un olor y un lugar y un entorno. Es fundamental que hagamos eso y que no nos sintamos ridículos y que no nos sintamos falsos a la realidad. Porque claro, qué fácil es, como nos tienen acostumbrados a sentir desde el miedo, darse cuenta, dice, pero es que, ¿para qué voy a soñar con que voy a tener una casita en el campo? Pero si es que no tengo ni un duro y además le debo al banco y encima las ruedas del coche y el colegio de los niños. ¿Y para qué voy a estar yo soñando con una casa de campo si no va a llegar? Y claro, estás ensoñando, estás autohipnotizándote y soñando en negativo, desde el miedo, desde la frustración y el fracaso, desde la ansiedad y la depresión. Hacemos un cóctel de drama y con eso no salimos para adelante. Entonces, chicos, chicas, vamos a estar ahí a tope en ver cuáles son nuestros anhelos más sinceros, en enfocarlos y en dirigirlos de forma coherente para que podamos soñar en voz alta lo que sabemos que nos va a llegar. Y luego lo lanzamos y dejamos que llegue. Y a lo mejor resulta que no era una casa en el campo. Dices, ve, te lo dije. No, espérate. A lo mejor era una casa en la playa. ¿Y quién está diciendo que no? ¿Quién de vosotros está ya diciendo que no? ¿Quién de vosotros está tan limitado por la inculturación para decir ya que no? ¿Quién de vosotros no se siente libre para soñar en voz alta? Soñad conmigo en voz alta y decir, sí, caramba, claro que sí sueño en voz alta. Y claro que sí, porque resulta que no todo el mundo piensa con tener un Lamborghini y un yate, que eso no es verdad. Que hay mucha gente que su sueño, su anhelo, es tener esa casita en el campo. Hay otra gente que su anhelo, su verdadero sueño, es ser talabartero y hacer bolsitos de piel. Hay gente que su verdadero sueño es escribir un libro y tener un reconocimiento. No todo el mundo quiere tener un yate enorme, y quien quiera que lo ensueñe y que genere esa realidad y que le llegue. Pero los que queremos otras cosas, ¿qué hago yo en un yate, caramba, si me mareo? Pues menudo disgusto. Me dan un yate y dicen, pues toma un yate, pues no lo quiero, A mí dame un buen coche que me pueda permitir entrar por caminos para ir al monte, a aquella sierra. Entonces,
Soñemos en voz alta, por favor, soñemos en voz alta. Y así, al soñar en voz alta, creamos nuestro sueño. Y daros cuenta de que cuanto más soñemos en voz alta, más lúcidos seremos en nuestra realidad, en esta realidad, que probablemente sea un sueño, que probablemente sea un sueño de rol y que probablemente nuestra alma sea el jugador, mucho, mucho más consciente y despierto que nosotros. Pero mientras tanto aquí, yo, jugador o no, sueño o soñador, tengo que buscar las herramientas que me permitan crear mi realidad. La ley de la atracción o lo que queráis. A mí me gusta la ley del soñar en voz alta para tomar lucidez. Porque cuando tú empiezas a tomar lucidez en esta realidad, tú puedes interpretar tu sueño, porque eres un soñador lúcido. Interpretar, no, perdón, tú puedes dirigir tu sueño, porque eres un soñador lúcido. ¿Y qué hace un soñador lúcido? Se da cuenta de que está soñando y dice, caramba, aquí las normas las puedo variar. Aquí puedo decidir yo hacia dónde va el sueño. Y cuanto más experiencia tienes como soñador lúcido, más capacidad tienes para dirigir el sueño. Y si el sueño era pesadillesco, era oscuro, tú desde tu lucidez puedes apartar a esa oscuridad y crear la claridad de una realidad diferente. Entonces, queridos amigos, si soñamos en voz alta, si nos acostumbramos a soñar en voz alta, cada vez vamos a ser más lúcidos, cada vez vamos a estar más conscientes de que estamos soñando, de que esto es un sueño, de que yo puedo crear esta amplitud de entrecejo y de que puedo acceder a una realidad futura que todo mi organismo, todo mi avatar siente como la realidad presente. Por consiguiente, va a reconocer cuando llegue que eso es lo que anhelo y deseo, y voy a poder ir hacia él, porque tengo la lucidez suficiente para ir hacia el sueño que estoy soñando en positivo. Y esto, queridos amigos y queridas amigas, ha sido una sesión de hipnosis positiva. Me imagino que os habréis dado cuenta más de uno de que lo que estábamos haciendo es una sesión de hipnosis positiva. Hemos creado el camino de crear recuerdos futuros en nuestro presente y hemos creado la capacidad de ser lúcidos en nuestros sueños, los que vengan por la noche y los que vengan por el día, porque podemos soñar siempre que queramos en voz alta. Y con esto me despido. Hoy es un poquito breve, a lo mejor hasta he sido intenso, pero es que tenía muchas ganas de soltar esto, de soñar con vosotros, de transmitiros el sueño que tengo, y es ver a gente soñando, es ver a gente que sonríe con los ojos, con la cara, con el entrecejo, es ver gente que está presente aquí y no está anclada allí, ni obsesionada con aquello. Así es que a mí me gusta soñar y diseñar cuando tengo que resolver situaciones, dice Vero. Claro, vida mía. Además, Vero es una gran soñadora, despierta y dormida. Le llegan sueños maravillosos cuando duerme, pero ella es especialista en la lucidez diurna y entonces es capaz de crear, desde que la conozco, a 20 años, es capaz de crear su realidad a pico y pala, porque es inagotable, afortunadamente, porque es un ser de luz que sueña en voz alta. Y cuando ella manifiesta desde el corazón con la razón, las cosas llegan. Yo tengo la fortuna de vivir con ella, entonces ella me está enseñando mucho. El experto en sueños soy yo, pero la experta en lucidez es ella, así es que por eso hacemos tan buen equipo. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Insisto, tal vez hoy ha sido el tema un poquito intenso, pero creo que es interesante. Darle una revisadita, como siempre, darle una pensadita, como dice Vero, que aquí nadie tiene la verdad absoluta, pero yo creo que por aquí hay un buen camino de exploración y un buen camino de lucidez. Bueno, con esto os saludo
os recuerdo que os quiero y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias por todo. Chao. Mi guitarra no tiene WhatsApp.